Sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Edwin Bravo, estamos en un nuevo video tutorial correspondiente a hoy domingo de esta semana y vamos a trabajar con Photoshop. Les voy a enseñar cómo podemos aplicarle brillo a los ojos. Hay muchas técnicas, yo les voy a enseñar una de esas tantas porque se pueden utilizar múltiples herramientas, pero bien, vamos a trabajar de una forma fácil, sencilla y rápida. Y es que a veces cometemos el error que cuando estamos fotografiando a una persona ponemos las luces muy altas y eso nos afecta en los brillos en los ojos, y los brillos en los ojos son muy fundamentales para darle vida a la persona que estamos fotografiando, porque como pueden ver, esta foto se ve sin vida. Lo que es la pupila del ojo se ve muerto, lo que es el iris se ve muerto, solo vemos un poquito de brillo por acá en el iris, pero ahorita lo vamos a mejorar. Así es que quédate en este video tutorial porque vas a aprender algo nuevo. Te vas a dar cuenta cómo le podemos dar vida a los ojos. De paso, mencionarte que se está grabando la segunda parte de mi curso de Photoshop. En la primera parte, que nos llevó más de 125 capítulos, conocimos todo lo que tiene que ver con la interfaz, herramientas, capas de ajustes, máscaras y todo lo que tiene que ver con los filtros, y eso ayudó o ayuda a que conozcas más lo que es Photoshop. Sin embargo, en esta segunda parte nos estamos enfocando en poner en práctica todas esas herramientas, y qué mejor forma de trabajar con el rostro de una persona. En el rostro de una persona hay mucho que trabajar, mejorar la tonalidad. Vamos a trabajar con lo que tiene que ver el Dodge and Burn. Vamos a trabajar con la separación de frecuencia, que es una técnica bastante utilizada. Vamos a trabajar con lo que es el mejoramiento de los ojos en cuanto a blanquear la esclerótica, a darle volumen al ojo. Vamos a trabajar con una serie de cosas. Así es que estamos grabando la segunda parte, como te menciono, y te invito a que te des una vuelta. Si no encuentras estos capítulos en este momento, es porque a partir de hoy estamos grabando, y en lo que resta de este mes estaremos ya subiendo parte de esos capítulos, que nos va a llevar a unos 150 o por qué no 200 capítulos de Photoshop. Así es que sin más que agregar, vamos a comenzar. Te voy a enseñar, como te mencioné, cómo aplicarle brillo a los ojos de una forma natural en Photoshop. Aquí voy a hacer un poquito de zoom, me voy a colocar por ahí. Importante trabajar siempre con copias. Control más J, creamos una copia. Importante que esto no lo solucionemos siempre en Photoshop. Siempre coloquemos bien las luces, fijémonos en los ojos de la persona que estamos fotografiando, y de esa forma vamos a evitarnos que estarle arreglando los ojos. Imagínense que fueran 200 fotos, sería un problema. Si la persona que fotografiamos sabe de fotografía, nos reclamaría que dónde están los brillos, que qué pasó con las luces. Entonces sería un problema. Importante desde el principio saber colocar las luces. Bien, vamos a trabajar con las formas, y precisamente vamos a eh, suponer que aquí se utilizó un octa, un octodomo. Un octa tiene 8 lados, lo sabemos. Entonces aquí vamos a utilizar la herramienta polígono, y aquí puedes cambiar los lados. Aquí yo le puse un 8 porque el octa tiene los 8 lados. Importante eso. Ahora bien, creo que me voy a alejar un poquito, acercarme bien un poco más, y aquí voy a crear el octa. Voy a presionar Shift y con el clic izquierdo estoy creando un octa proporcional. ¿Qué pasa si no presiono Shift? El octa no sería proporcional, como puedes ver. Sin embargo, si presiono Shift, ahí estaría de una forma proporcional. El relleno tiene que estar acá en blanco, importante, pero si no, no te preocupes porque lo puedes cambiar desde acá. ¿Listo? Ahora quiero redimensionarlo porque está un poco grande. En este caso voy a presionar la tecla Shift, y siempre con el clic izquierdo lo voy a hacer un poco más pequeño. Puede ser por ahí, y acá voy a presionar la tecla control para ubicarlo donde yo lo quiero tener. ¿Por qué presiono la tecla control? Para que me lleve a la herramienta de selección.
esta herramienta, que como ves son dos: herramienta selección directa o herramienta de trazado. En mi caso estoy seleccionando, como ves, cuando presiono control me aparece la herramienta blanca, que es la herramienta de selección esta. Entonces un truco más, entonces yo aquí selecciono y la coloco, digamos que por ahí. Si está muy grande la luz, la puedes mejorar. Una vez hecho eso, me vengo acá, clic derecho y voy a convertir en objeto inteligente. Perfecto, ahí como ves tenemos el octa. Ahora venimos a filtro y en filtro me voy a ir a desenfocar y adivinen cuál vamos a utilizar. El clásico desenfoque gaussiano. Aquí está muy elevado, lo voy a bajar a más o menos un 3.5, creo que se ve bien. No lo podemos dejar tan definido, creo que más o menos por ahí estaría un poco bien. Creo que está ahí en 3 píxeles. Le doy en el antes y el después, le damos en OK, perfecto. Voy a alejarme. Ahí como puedes ver, este ojo ya tiene vida, este otro no. Voy a ver el antes y el después, ahí está más que bien. Como te menciono, si lo vemos muy grande, aquí lo podemos, con la herramienta, presiono Shift y lo puedo redimensionar. Exacto. Ok, voy a presionar y lo voy a hacer un poquitito más pequeño. Exacto. Ahí el mensaje que me estaba mostrando es que cuando nosotros ya le aplicamos un desenfoque o algún filtro, por un momento se desactiva por la edición que le vayamos a hacer. En este caso yo estaba redimensionando. En ese momento se desactiva, pero después se vuelve a activar. Voy a duplicar, control más J, y aquí simplemente me llevo este. Si presiono, como puedes ver, ahí estoy presionando la tecla Shift y me lo estaría ubicando de una forma horizontal perfectamente. Si dejo de presionar Shift, como ves, me lo coloca en esa parte. Es importante siempre esto. Entonces lo voy a dejar por ahí. Vamos a ver. Está más que bien. Si te preguntas por qué lo puse del lado izquierdo y no del lado derecho, porque vamos a imaginar que la luz estaba de este lado hacia acá. Por eso es que ahí se estaría reflectando la luz. Si estuviera del otro lado, de este lado la luz, entonces los puntos estarían del otro lado para que lo manejes. Ahora bien, vamos a darle un poquito de brillo en esta parte de abajo, porque también está la opción de que, por ejemplo, cuando utilizas una luz contrapicada, significa que es una luz que está de abajo hacia arriba. Es decir, es como que acá hubiera un punto de luz. Ahí lo podríamos hacer con un pincel, pero eso te lo enseño en el curso, porque ahí es donde yo lo enseño con todos los detalles. Incluso te enseño a hacer lo que son nuevos pinceles para que podamos aplicar acá el brillo. Hacer como un reflector curvo. No sé si sabes a qué me refiero. Un reflector curvo es eso que se pone debajo para que aquí haya mucha luz e igual arriba. Pero bien, nosotros lo vamos a hacer con una técnica sencilla para no complicarnos y para que aprendas cómo lo puedes hacer. Esta sería una y en el curso encuentras la segunda opción. Vamos a meter esto en un grupo y quiero que veas el antes, el después. Ahí estaría. Ahora bien, voy a crear en una nueva capa vacía. Me voy a venir por acá a lo que es el pincel. Aquí en el color frontal tiene que estar en blanco. Aquí el flujo al 100% y en opacidad al 100%. Y voy a utilizar el lápiz de la tableta, porque lo que voy a hacer es simplemente agregar un poquito de blanco en esta parte. Importante utilizar lo que es el lápiz, porque con el mouse es poco preciso. Lo voy a pintar acá un poquito, más o menos por ahí, y aquí otro poco, más o menos ahí. Y ahora lo que sigue es
que nos vamos a venir aquí a filtro. No, lo vamos a dejar así. Lo voy a convertir en objeto inteligente, lo voy a aplicar directamente. Me vengo aquí a desenfoque gaussiano, aquí lo voy a aumentar más o menos por ahí. Creo que está mucho. Vamos a ver, voy a cancelarlo, voy a regresarme por acá porque quiero hacerlo diferente, es decir, lo quiero hacer más fino para que en realidad sea un poquito más pequeño, para que en el momento que yo le aplique el desenfoque gaussiano sea mejor la parte que esté cubriendo. Es decir, yo voy a hacer una raya acá, una curva más bien, una curva así. Creo que tiene que ser súper mejor. Imagínense que estoy utilizando el lápiz, con el mouse es imposible. Aquí igual, así puede ser, y aquí creo que lo puedo pintar un poquito más. Ahí, perfecto. Ahora sí, me voy a alejar porque aquí es donde ustedes se van a dar cuenta. Aquí lo estoy enseñando de una forma manual. En el curso lo enseño cómo crear una pluma prácticamente que solo se pueda colocar ahí. Ahora sí, me vengo a filtro. En filtro, desenfoque gaussiano. Aquí aumento un poco más. Y como pueden ver, tiene que ser un poco menos. Un poquito más o menos por ahí. Le voy a dar OK y aquí puedo bajarle la opacidad más o menos a ese punto. Voy a bajar el zoom, lo dejo por ahí y este sería el antes y este sería el después. Como ven, los brillos en los ojos le dan vida a la fotografía. Llegamos al final de este capítulo, espero te haya servido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video tutorial.